El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la Ouija. ¿Qué es la Ouija? La Ouija es un tablero que se ha utilizado desde hace bastante ya tiempo atrás. Es un tablero que se utiliza para las sesiones en las cuales la persona que va a utilizar este utensilio, este instrumento, este tablero se va a utilizar específicamente para el llamado de los espíritus. ¿Pero en qué consiste este tablero? Este tablero específicamente y tradicionalmente está hecho de madera. En él se puede encontrar lo que es el abecedario y las palabras sí, no y adiós. Aparte se utiliza un cursor que es una especie de triángulo de madera igual. Entonces, mediante estos dos principales artefactos es que se va a llevar a cabo esta invocación. Ahora bien, los participantes o el participante, porque puede hacerlo una sola persona, 2, 3, 4, las que se gusten. Y estas personas o esta persona que va a hacer la invocación de dicho espíritu o espíritus, pues tiene que hacer una serie de pasos para poder llevar a cabo con éxito esta invocación. Pero nada de esto es posible si este tablero no está cargado. ¿Y qué significa que esté cargado? Bueno, pues el tablero debe estar principalmente y tradicionalmente, como en la antigüedad se decía, que pues este tablero tiene que estar cargado de energía. ¿Y cómo es que se carga de energía un tablero Ouija? Pues principalmente tiene que estar preparado mediante energía oscura. ¿Y cómo es que se puede cargar este tablero? Pues mediante lo que es en un campo sagrado, ¿no? Campo santo, o mejor conocido como un cementerio, un panteón, como lo llamen en el área de donde ustedes sean. Entonces, pues una vez que este tablero ya está cargado, para las personas que no me entiendan, simplemente debe estar cargado con la energía de un panteón, tierra de panteón. Todas esas energías que estén dentro de un cementerio, toda esa energía de espíritus, de almas, toda esa energía debe estar concentrada en un tablero Ouija. De lo contrario no se va a poder llevar a cabo una sesión de manera correcta. Una vez teniendo estos aditamentos, todo esto, estas piezas que se van a ocupar para una sesión Ouija, ahora sí, la persona o personas involucradas para esta sesión tienen que estar en un sitio de preferencia oscuro, a altas horas de la noche, ya sea que estén a solas o acompañados, a la luz de una vela o a la luz de unas velas normalmente. La cultura de las películas nos han enseñado todo lo que prácticamente activaría esto.
dígase velas negras, dígase 3 velas por el poder de 3 veces 3. Entonces todo esto es lo que nos va a hacer o nos va a garantizar una sesión satisfactoria, un encuentro con el más allá, un encuentro con los espíritus que están habitando en otro plano terrenal. Entonces, mediante la tabla Ouija, tu cursor, tus velas, las altas horas de la noche y sobre todo la intención de invocar un espíritu, si tú logras juntar todo esto, todas estas piezas claves del rompecabezas, tal vez tengas suerte, tal vez logres invocar algo a esas horas de la noche, a esas horas de la madrugada. Pero, ¿qué sucede con este juego? Pues se corren riesgos a final de cuentas, como todo. ¿Sale? ¿Qué puede pasar? En el peor de los casos, vas a hacer contacto con algún espíritu que ande por ahí merodeando a esas altas horas de la noche, porque a final de cuentas una sesión espiritista, una sesión de tabla Ouija, es eso. Estás invitando a los espíritus a que vengan a ese lugar en donde tú estás. ¿Sale? Entonces, piénselo muy bien. No porque no creas en ello, no va a suceder. Los eventos paranormales no es de que creas o no creas. Los eventos paranormales están ahí. Solo depende de que te toquen a ti. A ti que me estás viendo. Y si tú planeas hacer esto, pues atente a las consecuencias. Dicho esto, imaginemos que ya tienes todas las piezas del tablero, las velas, el horario, tabla, cursor y todas tus intenciones de jugar a la tabla Ouija. ¿Qué va a pasar? Vas a hacer contacto. Vas a hacer contacto con un espíritu, con una entidad, con algún ser de bajo astral que esté merodeando en esos momentos. Pero existen reglas para llevar a cabo este tipo de juego. Vas a hacer preguntas básicas. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás con nosotros? ¿Necesitas algo? ¿Deseas luz? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Pero al final de cuentas tú estás entablando una conversación con alguien que ya no está en este plano terrenal. Aquí la pregunta es, ¿y si te contesta? ¿Qué va a pasar? Para eso está el tablero Ouija. Por medio del cursor, tú vas a ir viendo que este espíritu te va a ir guiando a lo largo de todo el abecedario de tu tabla Ouija. ¿Sale? Y entonces este ser te va a ir guiando. Letra por letra te va a ir indicando lo que él te quiere decir. Pero a veces no son solo espíritus, no son simples almas en pena. A veces son seres demoníacos, seres de muchísimo más bajo astral, que se agarran de eso, de esa ocasión, para poder posesionarte. Y si tú no estás preparado, ni mental ni físicamente, y no estás empapado del tema, corres el riesgo de una posesión. Imagínate, si no eres creyente de algún tipo de religión, dígase la que sea o que se practique,
corres el riesgo de una posesión. ¿Y quién te va a defender si tú estás solo invocando estos espíritus? Esos son los riesgos de una sesión Ouija. Eso significa Ouija. El oui o el oui está en francés, que significa sí. El ja o el ya está en alemán. Traducido al español para ustedes, es el tablero de la Ouija o el tablero del sí. Sí. Porque sí o sí vas a invocar algo en ese momento. Y pues bueno, si lograste todo y si hiciste contacto con estos seres y todo salió bien, no puedes decir simplemente me retiro, vámonos, se acabó. No, siguen las reglas. Por eso tu tablero tiene sí, no y algo muy importante abajo que dice adiós o bye o goodbye, según el tablero que estés ocupando. Es importantísimo que tú termines el juego. Una vez que termines y que no corres peligro ya de nada, tú debes decir hasta aquí, gracias por jugar, pero yo me retiro, adiós. ¿Vale? Porque de lo contrario, el espíritu o entidad que esté ahí no se va a ir. Es un invitado a final de cuentas que tú has invitado a tu hogar, a tu casa, en el lugar donde tú estés. Y ese invitado tuyo no se va a querer ir. Así que debes concluir el juego, debes terminar, debes seguir las reglas. Y entonces sí, solamente así esa entidad se va a retirar en ese momento y te va a dejar en paz. ¿Qué pasa si no? ¿Qué va a pasar si no? ¿Tienes idea de qué va a pasar? Esa entidad no te va a dejar. Lo que se conoce como vulgarmente verlas por el rabillo del ojo. Esa sombra que pasó, ese golpe, todo eso son ellos. Y todo por jugar un juego que no debiste haber jugado a final de cuentas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes jugarían? ¿Ustedes quisieran hacer una sesión Ouija? ¿Lo harían por diversión? ¿Por exploración? ¿Por documentación? ¿O por qué lo harían ustedes? Te invito a que dejes en la caja de los comentarios si sí lo harías, si lo has hecho. Cuéntanos sus experiencias. Pero todo tiene un riesgo y no jueguen con lo sobrenatural. No jueguen con lo que está en otro plano porque hay consecuencias. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Si les gustó esta historia, dejen su comentario, dejen su like, consideren suscribirse y síganme para más contenido de terror. Yo soy Arturo Báez y estas son las historias de misterios de la noche. Hasta la próxima.